Y es un consejo que les voy a dar. No está mal que hagas lo que quieras hacer. Lo que está mal es que no le des tiempo a hacer las cosas ordenadamente. Si por ejemplo yo quiero tomar y salir de antro aquí en este viaje a Ciudad de México, lo puedo hacer. Pero primero tengo que clasificar al día 2 del main event, que es el que vengo a jugar. Si lo logro, mi recompensa es ir al antro a disfrutarlo y tomar como vikingo si quiero. Pero si no lo logro, al día siguiente tengo que jugar. Es un castigo volver a jugar, volverlo a intentar. Y eso es lo que yo siempre les he aconsejado a mi grupo de jugadores que son mis amigos de Torreón. Tengo un amigo en particular que es muy fiestero. Y una vez en Cancún le dije, mañana es el día 2 y esa noche se fue de pachanga. Y el día siguiente estaba destruido jugando. Entonces ya no es lo mismo jugar crudo o desvelado que jugar entero. Y ya si quedas en mesa final o en lugar 18 o en 16, esa noche te revientas con gusto. Con toda la tranquilidad. Un placer saludar a Gerson Bachman, jugador mexicano de la zona de Torreón, muy reconocido, recordado por una gran figuración, por ejemplo, en el Latin American Poker Tour. Gerson, ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. Gracias por la invitación, primero que nada, y por recibirnos siempre tan calurosamente aquí en el Casino Palace. Muy contentos, luego nos recibieron con comida, con bebida. César siempre bien atento con nosotros y pues aquí estamos. sí, como en familia, aquí en el marco del Palace Poker Fest, que se está reactivando después de este tiempo de pandemia, pero nuestro interés en este episodio nuevamente de Poker Live, como siempre, es presentar un poco la vida y obra de los jugadores, por así decirlo. Qué bueno, sí. Adelante, adelante. Gerson, ¿cuánto tiempo jugando al póker? Uy, fíjate que hace muchos años que no me hacen esa pregunta. Entonces, tendría que ponerme a pensar, pero hace 20 años. Más de 20 años, yo creo que son como unos 23 años. Bastante tiempo. Sí. Recordamos de una entrevista que tuvimos por allá en mis inicios como periodista, Uy, que me contaste que el juego ha estado siempre ahí como en tu vida familiar. sí, claro. Sí, en los inicios de mi carrera como jugador siempre fue muy familiar. Mi abuela nos enseñó a jugar otro tipo de juegos de cartas, más familiares y pues menos como matemáticos, pues más al azar. Y ella bueno, particularmente me enseñó pues qué jugadas les ganaban a qué jugadas en aquellos años, que era una corrida, una escalera, una flor corrida, un póker, un full. Y esos juegos pues se te van quedando en la cabeza como que se te va automatizando y lo vas aprendiendo. Y ya más adelante mi papá ponía los programas de televisión de póker que creo que eran por HBO, no por ESPN. Por ESPN. Sí, eran por ESPN y pasaban la Serie Mundial de hace muchos años. De aquella Entonces, época famosa del boom, ¿no? Cuando Chris Moneymaker era hizo- cuando Chris Moneymaker tenía su historia, que todo el mundo lo retaba para jugar cash con él. Y viajaba gente de China, recuerdo bien los reportajes, banqueros de China a jugar con él. Y era el boom de Chris Moneymaker. Y mi papá y yo veíamos la tele, eran puras partidas de torneos. De hecho, no entendíamos bien cómo era la dinámica de los torneos de la Serie Mundial, pero pues poco a poco lo fuimos aprendiendo y mi papá me enseñó a jugar esa modalidad, la de Texas Hold'em, y me explicó lo del torneo, que era pues que van aumentando las ciegas y que 9 jugadores por mesa, bla bla bla, las tablas de pagos, todo eso que yo no tenía ni idea. Sabía jugar barajas, pero no esa modalidad, pues. Entonces tu papá también ha sido jugador de torneos de póker, también ha rotado un poco por el circuito mexicano o algo así. Fíjate que mi papá nunca le ha gustado apostar cantidades grandes
cuando juega. Sí juega. De hecho juega en PokerStars. Es muy curioso porque él está casado con PokerStars desde que existe PokerStars y juega puros torneos de 25 centavos de dólar y como máximo de $1. Cuando juega $1 es porque su banca ya la subió a $4. Por ejemplo, es bien. Él me enseñó a administrar mi banca en algún momento y ahora yo soy el que lo regaña porque rebasa a veces su banca de $5, $4, pero le duran meses, o sea, sus $4 le duran 4 meses y a veces sube poquito y ya una vez hizo un retiro de $3. No, hizo un retiro de $10, ya me acordé, de $10. Es bien curioso porque lo veo jugar esos torneos y cuando me ve jugar a mí a lo mejor en línea, que no soy tan jugador de línea, pero sí juego, pues ya me ve jugando a lo mejor uno de 300, uno de 109, que ahora es el Sunday Million de 109, o cuando costaba 215 y mi papá pues estaba nervioso y me veía ahí jugando y me preguntaba. Sí, pero sí, él me enseñó a jugar Texas, me enseñó la dinámica de los torneos y pues así empezó mi carrera. Profundicemos un poco en ese tema del aprendizaje que tuviste por esa cercanía con tu papá y por su visión del juego respecto a lo que es el manejo de la banca y sobre todo como a la responsabilidad de tomar el juego como una actividad que tiene pues ciertos riesgos al comprometer dinero, obviamente. Sí, claro. Fíjate que todavía en la actualidad la gente me pregunta mucho, me hace muchas preguntas sobre esos temas. Son temas muy importantes que sí debemos de tocar siempre. El hacer el juego responsable, ser responsables, tener límites y tener un dinero, una banca destinada para jugar. Si te platicara, Jorge, la cantidad de jugadores que conozco que juegan fuera de banca y que eso te lleva a rebasar la línea entre el juego por hobby, juego por diversión o juego por profesión, a caer en el perder muchas cosas, ¿no? Es muy importante ese tema. A mí siempre que me entrevistan me preguntan, ¿y cuánto has ganado? ¿Y cuánto ganaste en este torneo? ¿Y cuánto ganaste en el otro? También cuando me entrevistan, a mí me gusta decir, pero también pregúntenme cuánto he perdido, porque eso es importante, ¿va? No hay que crear una falsa ideología a los jugadores que van empezando, sobre todo, que siempre vas a ganar, porque eso no va a suceder. Matemáticamente es imposible. Es imposible que tú tengas una suerte, si juegas 7 días, los 7 días ganes. Es imposible, no va a pasar. Entonces sí es algo que tenemos que tomar en cuenta, que es muy importante para mí. Yo que predico mucho, los jugadores que me conocen saben que yo siempre predico mucho la parte de la responsabilidad, la administración. Pues a veces que si los juegos de mesa, que si el baccarat, que si la ruleta, que sí, a veces yo también lo he hecho, sí, claro, yo lo hago por diversión, yo tengo mis límites, pero he visto gente que no tiene límites y eso es muy triste y eso es lo que a veces hace que manche un poquito la parte que nosotros fomentamos del buen juego, del deporte mental, de las cosas padres, porque el póker tiene muchas cosas muy buenas, muy padres, pero estas partes de extremos de cruzar la línea es lo que empiezan abrumando todo lo bueno que tiene el juego, desgraciadamente. Pero sí es un tema que a mí me encanta tocar siempre cuando me entrevista alguien porque es muy importante. Bueno, pasaste de eso de ver videos de la World Series of Poker y ese conocimiento recreacional que tenías del juego. Entiendo que entraste al juego más constante en el Hold'em por las aplicaciones iniciales, incluso de dinero ficticio, por Singapoker, por ejemplo. Sí, empecé jugando en Singapoker y empecé a ganar pues millones de fichas ficticias. Estaba muy, muy padre esa aplicación. Y después de ahí metí mis primeros $10, creo, eran 10 o 5 dólares, con la tarjeta prestada de mi papá, precisamente porque antes nomás las de crédito funcionaban en Full Tilt Poker. A mí me encantaba la aplicación de Full Tilt Poker porque era más versátil, más moderna. Y la de PokerStars siempre ha sido muy seria. Hasta ahorita, hace poquito que entré, ya veo que avientas cosas y molestas a los jugadores o te puedes reír, cosas que antes tú podías hacer en Full Tilt Poker, porque tú al avatar le podías cambiar el estado de ánimo, enojado, contento, podías agarrar una iguana, una lagartija, un perro, un oso. Era más divertido que PokerStars. Entonces ahí fue donde yo
inicié jugando mis primeras partidas de Cash, porque yo ni siquiera sabía dónde encontrar los torneos. Entonces yo jugaba, decía Hold'em, pues nada más le piqué ahí y me puse a jugar de centavos, ¿verdad? Pues traía 5 o 10 dólares, no me acuerdo. Pero fue mi primera experiencia jugando Cash en vivo. Después de jugar en línea en Full Tilt Poker, yo trabajaba en Televisa y viajaba mucho a Piedras Negras. Piedras Negras es una ciudad que está al norte y tiene como frontera Eagle Pass, Texas, que es Estados Unidos. Y ahí hay un casino que se llama Kickapoo, se llama Lucky Eagle Kickapoo. Y ahí jugué mi primera partida de Cash con dinero real. Fue la primera vez que me senté. Bueno, ya jugaba con mis amigos, pero era una dinámica de 50 pesos. Que Home Games. Sí, 50 pesos son 2.5 dólares. Jugamos Home Games, una mesita de 9 y era una entrada a un torneito que hacíamos entre nosotros, éramos 9. Estaba muy padre y también lo hacíamos todos los miércoles, me juntaba con mis amigos a jugar. Pero ya partida real, con personas desconocidas, en dólares, cuando la entrada mínima era de 100 dólares, pues ya... Cambia mucho. Ya sudaba de las axilas. Sí, de verdad, salí sudando ese día de las axilas, así yo... Pues es que era mi primera vez. ¿Y qué tal te fue? No me acuerdo, Jorge. No me acuerdo, pero no fue mala experiencia. No fue mala experiencia porque eso me dio como un impulso a seguirlo haciendo más seguido. Comúnmente cuando vas y tienes una mala experiencia, pues ya no regresas. Me tocó buena experiencia y regresé. Estabas recién entrando a la mayoría de edad, si recuerdo, en ese momento. 18, 20 años por ahí. 19 años. 19 años. Y ya tenía 4 años jugando, porque empecé a jugar como a los 14, 15 años con mi abuela. Y con mis amigos empecé como a los 16, 17 años y eso fue como a los 19. Tenías que salir del país para jugar porque en México en ese entonces no había lugares legales para poder tener una partida formal de póker, entiendo. Exacto. Sí, en México en aquellos años era muy complicado, era muy complejo porque los casinos eran de puras máquinas y por ejemplo en donde yo vivo no había. Hubo en su momento, pero muchos años después. Ya no hay otra vez, ya están prohibidos en el estado donde nosotros vivimos, en Coahuila. Pero ya después viajar a pues Ciudad de México o Guadalajara, donde sí están permitidos los casinos, y había unas máquinas electrónicas, no había barajas, porque lo que estaba prohibido en los casinos eran las barajas. Entonces había una máquina de 9 jugadores electrónica donde tú ligabas tus barajas así con la mano y se abrían, así se levantaban. Eran muy famosas aquí en México, habían todos los casinos. Después me enteré que estaban rigged, ¿verdad? O sea, tú le podías mover para que se generaran pozos, o sea, 3 personas hacían color al mismo tiempo, cosas. Sí, te lo juro. Es muy interesante, o sea, muy padre. En su momento se disfrutaron, todo muy bien, pero ahorita en la actualidad, pues qué bueno que ya tenemos barajas. Ya las cosas son bien hechas, legales, todo muy bien. Entonces ya en cualquier parte de México puedes ir a jugar siempre y cuando haya casinos, ya tienen barajas, tienen los permisos. Supongo entonces que empezaste a alternar la práctica del póker con lo que debía ser en esa época tus estudios universitarios, tus primeros años laborales. Pues fíjate que lo mezclaba, de hecho jugaba con mis amigos, por ejemplo, nomás un día a la semana. Toda la semana pues era estudiar y trabajar. Yo desde que tengo 13 años trabajo, he hecho de todo. He sido cargador de colchones, cocinero, mesero, no te imaginas, he hecho de todo. Y hasta ahorita también ando haciendo de todo. Pero pues siempre me ha gustado trabajar. Y te digo, desde los 13 años trabajaba y lo mezclaba. Tenía un puesto de hot dogs. Tenía un carrito de hot dogs en una avenida principal ahí en torno que se llama Independencia, justo abajo de donde jugábamos. Entonces ahí lo tenía y los miércoles era el único día que pues todos cenábamos hot dogs. Patrocinados por Gerson. Pero sí, muy padre. Hablemos un poco de cómo es tu ciudad, cómo es Torreón, para los que no conocemos. Torreón es una ciudad caliente, es el desierto. Cuando hace frío, hace mucho frío, pero el 70% del año es caliente. Es una ciudad chica, pero es una ciudad como cosmopolitan. Tenemos muchas cosas que en otras ciudades chicas no hay. Llámese franquicias de restaurantes, franquicias de tiendas de ropa, tenemos centros comerciales, tenemos hoteles grandes, medianos, chicos, tenemos centro de convenciones grandes, mediano y chico, tenemos un área donde se hacen eventos que se llama el Coliseo Centenario,
de que es de un torero muy famoso que es de La Laguna, se llama Arturo Gilio. Tenemos nuestra feria, estamos colindados con el estado de Durango, es una colindación de 2 estados, Coahuila y Durango, es Torreón y está pegado a Gómez Palacio. Toda esa área se llama La Laguna, así le hacen llamar porque es un área de varias ciudades que se unen por medio de 2 estados. Por ejemplo, el Santos tiene un himno donde habla de 3 ciudades, 2 estados, porque pertenece el Santos Laguna, pertenece a 3 ciudades, que es Torreón, Gómez y Lerdo, y son 2 estados diferentes. Entonces es una ciudad chica, es una ciudad muy moderna. Pues tenemos puentes, tenemos teleférico, un teleférico como los que me platicabas ahorita de Colombia, que baja del centro y sube al Cristo de las Noas. El Cristo de las Noas es un emblema de nuestra ciudad. Es el segundo Cristo más grande de Latinoamérica. El primero es el de Brasil, el de Río de Janeiro. El segundo es el de aquí, de Latinoamérica, porque creo que hay otro, no sé si en Filipinas o en otra parte de aquel lado, de Asia, y ese sí es más grande que ese está en segundo lugar a nivel internacional, pero de Latinoamérica el segundo lugar es el de nosotros. Entonces hay un mirador desde allá arriba, se ve toda la ciudad y bajas por medio de un teleférico al centro y te regresas otra vez. Hay un restaurante arriba, o sea, está padre, tiene sus áreas turísticas, tenemos mucha historia. Tenemos la casa del Cerro, se llama la Casa del Cerro, es una casa que le perteneció a Pancho Villa. Tenemos mucha historia sobre la independencia y sobre Pancho Villa, bastante. Por ejemplo, el nombre de Torreón, ¿por qué se llamaba Torreón? Pues había unos torreones de seguridad que tenía Pancho Villa por X o Y situación de seguridad de él, personal. No estoy muy metido con la historia, pero tiene su historia y por eso pues existe el nombre de Torreón, y en la entrada de Torreón hay un torreón grandote. Como los torreones de que tienen en las cárceles, así arriba. Sí, como una especie de garita. Como torre de seguridad. Sí, sí, una atalaya se llama eso, ¿no? Pues no sé qué es una atalaya, pero sí, algo así. Entonces, sí, también tenemos mucha gastronomía en Torreón. Nosotros tenemos un tipo de barbacoa diferente a las de todos los demás estados. Tenemos muy buena carne. Somos los segundos mejores en carne, de productores de carne en todo el país. El primero es Sonora, el estado de Sonora. Ahí tienen la mejor carne y después somos nosotros. Depende qué tipo de carne de res estemos hablando, porque por ejemplo la producción de arrachera, de carne de arrachera en Nuevo León es muy buena. Acá se producen otro tipo de cortes. No sé si me explico. Sí, pero claro, es una de las cosas buenas que tenemos. Somos productores de leche. La empresa Lala, Soriana, varias empresas son hechas en Torreón. Y las gorditas de harina en la mañana. Tenemos otros platillos como la discada, que son muy, muy particulares de la región de La Laguna. Y pues tacos y burros y todo lo que hay en todo México. Bueno, si alguna vez en Torreón se necesita un promotor turístico, creo que ya sabemos a quién buscar. Claro, sí. Backman, ¿no? Sí, a mí me encanta cuando va gente de fuera, sobre todo cuando vienen de otro país o de otra ciudad, encantado de darles un tour. Tenemos muchas cosas que ver. Son muy padre Torreón. Me encanta que se sienta así como ese amor por la tierra. Sí, claro. Sí, pues yo conozco Torreón, pues yo he vivido toda mi vida ahí y la verdad siempre me ha tratado muy bien Torreón. Siendo muy mexicano, eres de ascendencia alemana, entiendo, ¿no? Sí. ¿Qué tanto está esa presencia alemana todavía como tradición en tu familia? Fíjate que yo soy mexicano 100% y estoy orgulloso de ser mexicano 100%. Sí tengo parte de sangre alemana, pero eso yo lo tomo como más como social, porque me gusta lo perfeccionista que es ese país y la gente. Me gusta bastante, entonces adopto lo bueno y nada de lo malo. Pues yo no he visto cosas malas en Alemania, he ido algunas veces y la verdad que lo adopto, y solo la parte alemana lo trato de ver como la parte social, como lo ordenado, lo profesional de hacer las cosas, lo empático, el trato con la gente. Todo eso lo combino con lo mexicano y se hace una explosión muy padre de cosas profesionales bien hechas y aparte relajiento, ¿no? Claro que sí. Sí, lo combino bien, para bien. Bueno, entonces
pasaste también a tu vida universitaria, entiendo estudiaste ingeniería de sistemas, ¿no? Sí, ingeniero en sistemas, así es. ¿Qué tanto se relacionó ese componente matemático con todo esto que estabas descubriendo en el póker? Fíjate que una confesión que te voy a hacer, Jorge. A mí me caían muy mal las matemáticas. Muy mal. Y pasando los años, muchos años después de estudiar, me gustan. Y no sé por qué. O sea, el otro día fui a preguntar por un precio de un carro que mi papá estaba comprando. Y me dice la chava, tienes que pagar el 1.8% del crédito de apertura por el carro, según el costo del carro. Entonces yo le contesté, tengo que pagar 18,880 pesos por el carro. Entonces sacó rápido en una calculadora y me dice, ¿cómo supiste que era eso? Le digo, pues es que es el 1.8% del valor del carro. No lo hice con la intención, vamos, de, ya sé cuánto es. No, automáticamente ya hago las cosas muy rápido y está muy padre, pero porque me gusta hacerlo. Y antes me chocaba, no tienes una idea. No soportaba yo las matemáticas antes, no sé qué sucedió. Pero sí, ahorita sí, ya le tengo más amor a las matemáticas. ¿El póker tuvo algo que ver con eso o más bien al revés? ¿O más bien esa habilidad para la matemática la viste en el póker y te sedujo? Fíjate que cuando yo me quise poner a estudiar para hacer las cosas bien jugando, me dio flojera estudiar el póker. Me dio flojera. El póker hay que estudiarlo. Muchas cosas. Infinidad de cosas que la gente no se imagina. Y me dio flojera. Dije, no, hombre, son matemáticas. Qué flojera, ¿no? Y es psicología. Y lenguaje corporal. Y esto, y lo otro. Y dije, no. Yo voy a seguir jugando así. Y seguí jugando así. Y yo creo que el póker me impulsó a que mi cerebro sea más ágil al hacer cálculos de muchas cosas. Porque cuando me puse a estudiarlo, cuando ya vi que había un área de oportunidad económica, si así lo queremos llamar, me puse a estudiarlo y eso aceleró como mi agilidad mental. Ahorita me considero que tengo una agilidad mental buena o decente para hacer cálculos de algunas cosas. ¿Cómo fue cambiando ese interés recreacional por el póker de las partidas caseras con los amigos, de estas aplicaciones iniciales, de las partidas de microlímites en plataformas online, a empezar a perfilarte ya hacia torneos más importantes? Mira, el proceso fue cuando me puse a estudiar. Entonces cuando te pones a estudiar y ya te crees una persona capaz, te avientas al ruedo a ver si eres capaz. Yo tuve la suerte de que cuando me aventé a ser capaz, me fui una temporada a Las Vegas en época de la World Series. Y antes había torneos muy baratos. Y había partidas de cash más baratas de las que hay ahorita. Ahorita ya son más caras y los torneos son más caros. Los daily tournaments, por ejemplo, del área, que antes costaban 125, ahora ya valen 365. Entonces, ahorita si una persona quiere empezar de micropartidas o de torneos más chicos, aventarse hasta ese nivel, porque un torneo de $365 ya es caro para una persona que va empezando, y si vas generando apenas una banca es complicado, es complejo. Pero yo me fui por una temporada, tuve mucha suerte porque empecé a jugar un torneo chiquito, otro por acá, otro por allá, gané 2 torneos en ese viaje, me fui 2 meses. Y el primer mes fueron puras ganaderas de torneos, cobrando tercero, cuarto, primero, quinto, octavo. Luego no cobraba en uno, luego no cobraba en otro, pero la gráfica iba para arriba muy, muy bien. Y el último mes, de los 2 meses que fui, el segundo mes, a mitad del segundo mes, empezó a ver, obviamente la varianza te empieza a dar una cachetada y te dice, ¿a dónde vas, va? O sea, también hay bajadita. Pues se queda en medio, con números positivos, y se acaba mi tiempo y me regreso pues muy positivo. El siguiente viaje planeado y estudiado, todo un año de estudios de lenguaje corporal sobre todo, me fui muy motivado a Las Vegas y otra vez me fue muy bien. Y ese año que me fui a Las Vegas ganó un torneo del Wynn que se llama Wynn Summer Classic Series. Yo gané el main event. Antes el main event costaba $380, ahorita cuesta $1,100. Ya lo ganó Samper y Santiago Nadal hace 2 años, hace 4 años. Un año antes de la pandemia lo ganó Nadal. Entonces está bien complicado el field.
entonces te lo empiezas a creer, pues, y qué padre, porque pues todo lo que estudiaste empieza a rendir frutos y eso es muy bueno. Y el siguiente año me fui a la LAPT y es donde quedo en tercer lugar. Bueno, entonces se dieron estas primeras experiencias de viajes a Estados Unidos, llegaste incluso pues a tus primeras participaciones en World Series of Poker. Sí. Y una nota que me llama mucho la atención es que de inmediato identificaste que era una buena herramienta tener un coach, ¿no? Sí, claro. Sí, fíjate que tengo un muy buen amigo mío en Torreón que es psicólogo. Se llama Jorge Avilés y él fue el que me ayudó a estudiar cuando empecé a estudiar el juego. Entonces, él y yo vimos que era muy importante la parte psicológica, personal, lejos de la ajena, porque también tiene algo que ver, pero sí estar bien emocionalmente cuando juegas es muy importante. Y entonces, como vimos esa parte como un área de oportunidad para hacer algo diferente a los demás, los dos negociamos, lo platicamos y viajaba conmigo él. Al principio era él y después fue otra persona. Javier Bustos se llama la otra persona, pero primero fue Jorge Avilés y viajaba conmigo a los eventos de la World Series. En los viajes que te platicaba, las 2 veces que fui con él, con Jorge Avilés. Y las 2 veces nos fue muy bien y está muy padre porque pues nos dábamos un tiempo para las meditaciones, nos dábamos un tiempo para la buena alimentación, él llevaba mi régimen alimenticio, muchas cosas que son importantes, que a veces las vemos como no tan importantes, pero sí el no estar tomando cuando juegas, el no estar distraído con otras cosas. Las Vegas tiene muchas distracciones, muchas distracciones, y para que tú estés enfocado en lo que tienes que estar enfocado es muy difícil. Sin embargo, si va una persona contigo que te acompaña, que te asesora, que te ayuda a cumplir ese régimen alimenticio o esos horarios, de repente íbamos al gimnasio, es muy padre hacerlo así. La verdad fue una experiencia muy padre. El último coach que tuve, Javier Bustos, dejó de asistir conmigo por cuestiones familiares porque ya tuvo hijos y se casó y ya no me pudo acompañar. La última vez que me acompañó fue un viaje muy padre a Bahamas. Fuimos a la Poker Caribbean Adventure de Poker Stars. Hice 2 mesas finales ahí en ese evento. Iba conmigo y la verdad todo súper bien. Muy padre, muy padre. Extraño que alguien me acompañe en los eventos. Ya no los hago tan regularmente como antes. Tomé un break y luego se atravesó la pandemia. Entonces sí hubo cambios en mi vida y dejé de usarlo. Pero es algo increíble, de verdad. Te ayuda bastante. La gente no tiene idea de cuánto te ayuda que esté una persona contigo que te ayude en esos aspectos. Son muy importantes. ¿Estos coaches que te acompañaban en los viajes participaban también en las partidas, jugaban, se integraban o simplemente estaban ahí para acompañarte a ti con esa asesoría psicológica? Fíjate que ellos se encargaban de la preparación pre-torneo y, por ejemplo, uno de ellos llegaba a veces con un plátano, con una galleta, con una barra de granola a medio torneo, porque las jornadas son largas, entonces casi siempre empiezan a las 10 de la mañana los torneos y terminan a las 2 de la mañana, los que son de un día. Los que son de 2 días es de 10 a 12, de 10 de la mañana a 12 de la madrugada. Entonces el dinner break comúnmente es como a las 8 de la noche. Entonces, para aguantar, si desayunas bien, como a las 3, 4 de la tarde, pues ya me llevaba algo de comida sana, por ejemplo, un plátano, una barra de granola, te digo, me llevaba arándanos, almendras, nueces, cosas que no te vayan a tener indispuesto en la mesa cuando debes de estar pues al 100%, ¿eh? Sí, esas eran sus funciones también eran la programación de los eventos. Yo ponía como un schedule de los torneos que yo iba a jugar y él me los acomodaba. A veces me ponía un día de descanso entre los torneos, me decía, no puedes jugar 4 torneos seguidos, o sea, tienes que descansar un día. Si todavía traes pilas en este día y saliste temprano de un torneo, vemos la posibilidad, según como yo te vea que estés, para ver si puedes jugar otro torneo o si ya descansas. Y el día de descanso, en vez de ponerlo mañana, lo ponemos hoy que ya saliste temprano del torneo. Nos vamos a la alberca, nos vamos a comer a un restaurante, a distraerse un poco, porque te ciclas de todos los días estar torneo y es muy complejo. A veces sesiones de cash, también me ponía sesiones de cash.
yo no soy jugador regular de Cash. Es muy raro que me sienta a jugar Cash. Últimamente lo hago más que hace años, pero en aquellos años solo me gustaban los torneos. Esta herramienta que usabas de tener ese asesor psicológico, ese apoyo, ¿la socializabas con otros jugadores con los que compartías o era algo como un secreto tuyo nada más? Era personal, era muy personal, casi nadie sabía eso. Muy raro que algún torneo local en el país lo llevara. Lo llevé una vez a Vallarta. Escuché comentarios muy negativos de que yo lo haya llevado allá a Vallarta, pero pues es parte de una competencia. Entonces mucha gente te va a aplaudir unas cosas, mucha gente te va a decir que algunas cosas están mal. Sin embargo, pues tu objetivo siempre tiene que ser el mismo, independientemente de los obstáculos, que son comentarios, que son cosas que no... Hay más obstáculos más complejos que desviar tu atención por un comentario, por una sugerencia o por una crítica que no debe de estorbarte para seguir adelante, pues. Entonces lo hice en Vallarta, también nos fue bien en Vallarta, jugué el High Roller de Vallarta, jugué un Main Event de Vallarta, en los dos cobré, nada más jugué esos dos torneos y en los dos cobré. Y con una sola entrada en los dos. O sea, la verdad es que los resultados siempre fueron positivos cuando llevaba a una persona que me ayudara. Otra parte en la que has complementado mucho tu preparación como jugador de póker es la comprensión o el estudio del lenguaje corporal. Sí, bastante. Fíjate que algo bien curioso, lo dejé de hacer, el seguirme metiendo mucho en ese mundo del lenguaje corporal, porque es algo muy cotidiano. Puedo estar platicando con alguna persona y mi mente vuela con muchas cosas que veo cuando me está platicando algo, y eso me empezó, como personalmente lo empecé a sentir como que me empezó a afectar algo, en el sentido en el que pues es que son cosas que estudias para otra cosa y de repente lo aterrizas acá. Es como, por ejemplo, yo que trabajaba en Televisa, iba a ver una película y de repente decía, ahí se ve el de la cámara y ahí se ve esto. O sea, ya no disfrutas tú una plática con una persona, aunque le quieras creer algo que te esté diciendo, y pues ¿Sabes ya... cuándo te está mintiendo? ¿Sabes cuándo Sí, no está muy es claro muy con lo que complicado, es muy complicado. Dejé de meterme mucho en ese mundo, sin embargo, todavía tengo bastante conocimiento sobre el lenguaje corporal. Todavía lo aplico, por eso me gusta más jugar a mí en vivo, porque yo tengo herramientas muy, muy valiosas para cuando juego en vivo que cuando lo juego en línea. Sí, el empático, la lectura de las posturas, el acomodo de las fichas, de los jugadores. Te puedo hablar de 1000 cosas que yo observo cuando me estoy sentado en una mesa, que una persona común y corriente no le toma importancia. Y en ese sentido, ¿qué postura o qué actitud asumes tú cuando te sientas en una mesa? ¿Tú entras a socializar o eres más bien reservado y estás ahí como observador nada más? Fíjate que yo soy muy empático en la mesa. Yo estoy platicando todo el tiempo en la mesa, estoy hablando bastante en la mesa. Trato de sacar información a veces de la gente, a veces a los que son ya mis conocidos o mis amigos con los que siempre me ha tocado jugar o compartir mesa en los torneos nacionales. Pues ya es más plática que sacar información de cómo estás, cómo te ha ido. Pero sí investigo bastante en la gente, desde si han tenido una mala semana, un mal día, porque todo eso lo proyectan y lo reflejan en la mesa. Entonces, si veo una persona que tiene todas acomodadas sus fichas, ya sé cómo va a jugar igual que como tiene acomodadas sus fichas. Si una persona las tiene muy bien acomodadas por valores, por 20, sabes que es una persona organizada, que sabe por qué las está acomodando, para después saber cuántas cantidades de blinds trae. Hay demasiada información en una mesa, demasiada información. Hay veces que prefiero, o sea, cuando me cambian de mesa, prefiero no jugar algunas manos jugables por ver información, por ver showdowns de manos. Son cosas que me interesan y después ya me pongo a jugar. Pero sí es muy importante y es una herramienta muy valiosa. Y si volteamos como la otra cara del espejo, ¿cómo vería alguien que tenga más o menos ese mismo conocimiento a Gerson Bachman en la mesa? ¿Qué podría pensar de sus actitudes corporales? ¿Tú tal vez te vales de ese conocimiento que tienes para mandar de pronto un tel falso o algo así? Fíjate que yo sé quién conoce de tels. Los tels son muy viejos ya. Entonces sí hay muchas cosas que puedes hacer y cosas que no puedes hacer en la mesa con jugadores profesionales o regulares buenos. Y cuando juego con ellos trato de ser yo,
en el sentido empático, en el estar socializando, platicando, distrayendo a la gente, sobre todo para que no me busquen algo, pero nunca me he visto como soy del otro lado del espejo. Sin embargo, por el conocimiento que tengo, siempre hago lo mismo. Siempre trato de hacer las mismas cosas. Traiga o no traiga una mano, traiga o no traiga algunos backdoors, como sea que esté jugando alguna mano. A veces la juego muy agresiva para cambiar el juego, a veces la juego muy soft. Dependiendo de la mesa, dependiendo también del tipo de jugadores con los que esté jugando. Pero sí, siempre trato de hacer lo mismo. Para evitar eso, esa detección de un tel, a veces engaño gente, cuando lo quiero hacer lo hago. Lo intento a veces no sale, o sea, pero sí juego mucho con ese papel. Un punto cumbre en tu carrera y que tal vez marcó como una bisagra, por así decirlo, hacia tu consagración como el gran jugador que lograste o logres seguir siendo en Latinoamérica y en México en particular, fue el Latino American Poker Tour en Perú, ¿no? Sí. ¿En qué momento fue esto? Híjole, yo creo que 2013 fue eso, ¿no? Fue en el 2014, en octubre del 2014 yo creo que fue el mejor día de mi vida. Todavía lo puedo decir que fue el mejor día de mi vida porque fue un parteaguas de tomar muchas decisiones, por ejemplo, como dejar de trabajar en Televisa, que ya tenía 15 años ahí cuando renuncié, y dedicarme a lo que me gustaba hacer, que era jugar, pero haciéndolo bien. Entonces, aparte de ser algo que te libera y que te dio una oportunidad, también te da un compromiso muy grande porque te genera seguidores, te genera gente que le tienes que dar un buen ejemplo, que no te puede ver haciendo tonterías en una mesa cuando se supone que te costó mucho trabajo llegar a hacer lo que hiciste. Entonces es un compromiso muy grande y por eso mismo yo siempre reitero el de hacer las cosas pues bien hechas, no hacerlas como lo te comentaba ahorita de fuera de banca, etcétera, lo que le quieras llamar, pero sí se pueden hacer las cosas bien, claro que sí se pueden hacer las cosas bien. Ahorita hay muchas herramientas que no teníamos antes. Yo cuando empecé a dejar un poquito de jugar para concentrarme en cosas personales, llámese negocios, vida personal o vida familiar, dejé de estudiar bastante. Entonces eso ha generado que ahorita yo veo algunos jugadores que reconozco como pues mejores que cualquiera de nosotros, ¿verdad? Del ámbito de mis tiempos, de mis jugadores de mi edad, que ahorita llegan nuevos jugadores que te dan la vuelta muy fácil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos tienen más herramientas, tienen más calculadores de odds, de outs, de muchas cosas que también las podemos conseguir nosotros, pero nosotros ya tenemos otros compromisos y no tenemos el tiempo para dedicarle a eso. Es mucho tiempo lo que le tienes que dedicar y es mucha paciencia la que tienes que tener para llegar a tener un resultado como los que yo he obtenido. Se requiere de mucho tiempo y mucho esfuerzo. No es fácil, pero cuando lo logras está muy padre. Recuerdo que me mencionaste alguna vez una anécdota, una experiencia muy significativa en ese lab. Por ahí un par de reyes que foldeaste preflop en plena burbuja de cobros. Creo que incluso sin igualar el blind ni nada, sin escuchar el primer aumento, dijiste, no me meto a esta mano que de pronto me saca de los premios. ¿Cómo fue eso? Fíjate que malamente, ahorita lo puedo decir que malamente, pero en su momento, por cuestiones de la banca, por cuestiones de estrategia y de otras cosas que yo no tenía, por ejemplo dinero, lo hice. ¿Qué hice? Foldeé un par de reyes en burbuja, preflop, sin... ¿Lo viste? Nadie igualado. Tú actúas en primera posición y tu acción es fold. Yo estaba... Como si fuera 7-2 off. Yo estaba en UTG y los tiré. Terminaron los lindos jugadores, uno traía ases y el otro traía rey. Y yo perdí la mano y salí del torneo y no hubiera estado en la mesa final. Malamente lo hice porque no se debe hacer, pero fue una recompensa de algo mal hecho que me siguió dejando dentro del torneo y me dio la oportunidad de estar en la mesa final. ¿Pero ahí hubo como una intuición o simplemente era el temor de salir? Fíjate que sí dan intuiciones, pero no debes de jugar con la intuición. Debes de jugar con la matemática siempre. Siempre tienes que ser muy contundente con las matemáticas y decir, si hoy no fue, pues mañana va a ser, porque matemáticamente tiene que ser. Claro, entonces tienes que aguantar cuando no sea.
Y por ejemplo, ese tipo de spots donde vas contra el rey y haces, y tú eres reyes y estás en burbuja, lo matemático que debes de hacer es jugar la mano. Saliéndonos del tema del póker, ¿cómo llegaste a un lugar tan significativo como el de la gerencia de sistemas de Televisa? Mira, desde los 13 años trabajo, te platicaba. Entonces, yo desde que tengo como 9 años o 10 años, mi papá me enseñó computación. Las computadoras que era un monitor blanco y negro, monocromático se llama. Y él me enseñó computación y me empezó a llamar la atención la computación, me empecé a meter en eso. Fui gerente de mantenimiento a mis 15 años de edad en un negocio que se llamaba Generación Inteligente, por abreviaturas Genium se llamaba el negocio. Yo era el gerente de mantenimiento de 10 personas que había ahí, y los demás eran pues como mi asistente, mi ayudante, mi así. Y di cursos a universitarios privados, los cursos a personas más adultas que yo, y siempre fue un problema por eso, pero yo aprendía muy rápido todo lo que tenía que ver con sistemas. Entonces después de ahí fui haciendo como mi currículum, y luego terminé en una estación de radio, en una radiodifusora que se llama Radiorama. A nivel nacional es muy importante, en La Laguna no tanto, pero era buena la radiodifusora, y duré como encargado de sistemas 3 años. Pero en ese transcurso del último año se asoció Televisa con Radiorama. Entonces ya existía Televisa Radio en las emisoras de Radiorama de La Laguna. Y los encargados que iban ahí, bueno, los responsables de la sociedad llevaban sus computadoras, sus laptops, y yo les decía, denme la computadora para darle mantenimiento, y yo, porque me nacía, pues no por barbero ni por otra cosa. Y terminaron recomendándome en la televisora y me autocontrataron allá. Cuando abrieron la televisora, que fue un año después, abrieron la televisora en Televisa Laguna, que es en Torreón, y me contrataron inmediatamente allá. 15 años con Televisa entonces. Duré 15 años en Televisa. ¿Cómo fue esa experiencia? Me imagino compartiendo con todas las estrellas de la pantalla chica de un país tan influyente como México. Fíjate que está muy padre trabajar en una televisora. Muy, muy padre. Aprendes muchas cosas. Muchas cosas en general, de noticias, de información, de política. Conoces a muchos artistas, a muchos cantantes. Es muy padre, el ambiente es muy padre. Yo aprendí mucho porque Televisa lo que tiene es que te capacita mucho tiempo, muchas veces por año, tienes cursos opcionales, tienes muchas buenas prestaciones. Y el director general de Televisa Laguna, aparte de ser nuestro jefe, era muy buen amigo de nosotros. Yo cuando entré a trabajar era cuando inició la televisora. Entonces me tuvo mucha confianza todo el tiempo que trabajé con él, porque nunca... Yo creo que si llegué tarde, llegué 9, 8 veces tarde en 15 años a la televisora. Siempre he sido muy puntual, siempre he sido muy profesional, y eso me dio la oportunidad de seguir tantos años ahí con ellos. Pero la experiencia de trabajar en una televisora, digo, tu pregunta está padre. Está muy bien, está muy padre trabajar en la televisora. Tienes muchos beneficios padres en general, culturales, sociales, conoces mucha gente. Está muy padre. Yo me la pasé muy bien ahí. Con lo que me quedo es que aprendí bastante, porque aprendí a manejar personal, porque aprendí la sinergia que hay entre departamentos, muchas cosas que no hubiera aprendido a lo mejor en una empresa más chica. Después de tu salida de Televisa, ¿te has dedicado de lleno al póker o qué otras cosas estás haciendo laboralmente? Cuando me salí de trabajar de Televisa me dediqué a jugar póker 4 años. 4 años de sub y bajas, de cosas buenas, cosas muy buenas, cosas muy malas, aprendizajes. Y dejé de hacerlo por decisión propia. Sí juego, sí sigo jugando, sí lo sigo haciendo de forma profesional, pero lo hago en mis tiempos libres. Lo estoy tomando más como un hobby, porque ya tengo negocios personales en Torreón. Tengo 2 negocios en Torreón y le estoy dando más prioridad a esos negocios que al juego. ¿Por qué? Porque cuando he perdido partidas o he jugado cash games de ciegas a altas, me estresaba mucho, me afectaba mucho, y dejé de hacerlo, porque como tengo la educación muy
como tengo la educación muy marcada, tipo alemana, que era lo que decíamos, de respetar los límites, ponerte límites para no pasarte de tu presupuesto. Cuando ya el presupuesto estaba muy corto es cuando el estrés de no corromperlo me estresaba. Esa es la palabra, me estresaba bastante. Entonces dejé de hacerlo y ahorita estoy muy tranquilo, a gusto con mis negocios y sigo jugando. Hablemos un poco más de tu vida en el plano personal, Gerson, si puedo. Sí, claro. ¿Hombre de familia, casado, hijos o cómo es eso? Fíjate que tengo novia, apenas me acabo de ir a vivir con ella. Tengo novia, no tengo hijos, no soy divorciado, nunca me he casado. Y y pues muy contento ahorita con la pareja que tengo. Todo muy bien. Hemos empatizado mucho, respeta mucho la parte del juego, lo entiende bastante, es algo muy importante para cualquier jugador. Que te entiendan la parte del jugar, del tener un trabajo a veces formal que es jugar, que a veces suena raro, pero así es, que le tienes que dedicar tus horas de estudio, tus horas de juego, tus sesiones a la semana, ella ya sabe qué días juego, qué días no juego. Y lejos de criticarlo o de estorbarlo, pues por ejemplo los domingos de sesión, que es cuando juego más torneos y juego algunas partidas de cash, pues ella se encarga de hacer la comida, va atiende, hace las cosas bien padres, o sea, apoyando, pues siempre echando la mano. Y por ahí no la has contagiado un poquito de ese bichito del póker, no ha llegado el momento en que ella diga, bueno, yo me quiero ir a jugar un torneo contigo, acompañarte a un viaje. Fíjate que este año venimos a un torneo que hubo aquí en la Ciudad de México y me acompañó. Y lo padre fue que venía con Mauro Ávila, que es otro jugador de Torreón, también es un jugador regular. Y venimos a jugar el torneo y se vinieron nuestras dos novias. Entonces ellas se la pasaron. Bueno, para empezar, ella que ya tiene más experiencia, Brenda se llama su novia, le explicaba a mi novia en qué momento sí, en qué momento nos vamos a dar una vuelta, regresamos en 2 horas o 3 horas. Y pues le gustó también la parte del venimos al torneo mientras yo hago otras cosas y regreso a ver cómo vas, cómo te va, etcétera. Y se lo platicó muy padre Brenda, cómo es el sistema, bueno, como el rol que tienen ellas cuando pues uno viene a jugar el torneo. Y lo aceptó muy bien, le gustó, y ahorita estaba triste porque no iba a venir, porque acaba de tener un trabajo nuevo. Entonces le digo, pues bueno, ya habrá otra oportunidad y a lo mejor en otro lugar fuera del país. Ojalá que sí sea. Gerson, dentro de la generación de la que haces parte, se puede decir que se ha marcado una evolución del póker mexicano, ¿no? Bastante. Están Sí, figuras bastante. como tú, como el Grillo, como los Nadal. ¿Cómo ha seguido ese crecimiento y qué les ha permitido a jugadores como estos que hemos mencionado mantenerse vigentes ahí al tope cuando crece tanto el número de jugadores, de eventos? Fíjate que cada año que voy a la Serie Mundial me topo siempre los de nuestra generación y traemos como nuestro ambiente, se puede llamar. No significa que no aceptemos a nadie más en el ambiente, no, al contrario, cada vez hemos ido más y eso está muy padre. Hacemos como pues como un grupo de mexicanos que vamos a jugar y hacemos grupos de WhatsApp y todo, y siempre que vamos los mismos nos damos cuenta que ya hay otro jugador nuevo y mira, ya hizo este papel. Por ejemplo, Saldaña, que hizo una mesa final hace un año antes de la pandemia, y andábamos Ángel Guillén, Santiago González, Don Nadal, andábamos todos, y pues nos damos cuenta y nos da gusto. ¿Por qué? Porque es padre también decir, mira, los de abajo ya nos rebasaron, pues ya estamos viejos, ¿no? O sea, o ya estamos pues en nuestro rollo. ¿Cómo seguimos haciendo? Nosotros seguimos teniendo buenos resultados a nuestro modo, a lo mejor a nuestro estudio. Y este año que fuimos a Las Vegas, por ejemplo, pues a todos nos fue muy bien. Nos fuimos bien, todos cobramos, todos traíamos números verdes. Eso es muy importante. Y platicándolo y pues los resultados, todo. Y yo estoy estudiando esto y me acerqué con Ferislas precisamente en este viaje porque no entendía muy bien el sizing que se había cambiado, que yo ya sabía, pero quería que me lo explicara más él porque él tiene más experiencia en el Big Blind ante. Entonces tuvimos una discusión de ese tema y es importante porque lejos de no quererme explicar, me explicó perfectamente la duda que yo tenía. Entonces
Después se acercó Daniel Riestra, que es otro jugador regular de Guadalajara, y a ver, explíquenme a mí también esa parte, porque no me queda claro esto, no me queda claro lo otro. Entonces estuvimos haciendo ahí algunas modificaciones de algunas cosas que hemos dejado de estudiar en mi caso, y a lo mejor en el caso de Daniel Riestra, que nos estaba explicando Fer que él sí lo estaba estudiando. Entonces nos retroalimentamos entre todos siempre en ese tipo de cosas. Siempre de forma, o sea, seguimos retroalimentándonos, pero no estudiando tan de lleno como antes, como lo hacíamos antes. Una particularidad del contexto del póker latinoamericano es que es muy fácil crear comunidad entre los jugadores en diferentes núcleos. Sí, fíjate que, y algo muy peculiar de mi ciudad, es que todos los jugadores de mi ciudad, todos nos hablamos, nadie está peleado con nadie, todos nos apoyamos, tenemos dudas, nos hablamos y nos explicamos con mucho gusto y con mucha facilidad. Siempre hemos sido la gente que nos conoce, los de Torreón siempre somos muy unidos. Ya los demás, hay grupos, por ejemplo en Guadalajara hay grupos de jugadores de diferentes niveles o grupitos, pues. Y en nuestro caso no, todos somos un mismo grupo. Y eso está muy padre y somos muchos jugadores en Torreón. Otro de los aspectos complementarios de tu equilibrio, como de ese estado de bienestar que buscas para el máximo rendimiento en las mesas, ha sido ser cuidadoso con tu parte física, entiendo. Te recuerdo por ahí entrenando boxeo, tal vez. Fíjate que casi no... Antes hacía mucho ejercicio, boxeaba, hacía mucho deporte. Tengo tiempo que no hago mucho deporte, sí hago deporte a veces. Acabo de regresar a boxear hace poquito y ya no es lo mismo. Porque eso fue hace 10, 12 años, pero bien, todo bien. Sí procuro estar sano, comer bien, para estar físicamente bien, aguantar bastante tiempo en la mesa, cuando lo hago en vivo. Desgraciadamente esta temporada que tuvimos de la pandemia sí afecta bastante porque pues ya no hubo juego en vivo, juegas en línea, es diferente, los jugadores en línea pues se hicieron ricos y los que jugábamos en vivo nos hicimos pobres. Sí, pues es que te metes a un ambiente donde no es tu especialidad y está duro. Cada especialidad hay que tenerle su respeto. ¿Practicabas el boxeo solo como entrenamiento o te montabas a combatir en un ring y toda esta historia? Tuve 2 peleas nada más. 2 peleas semiprofesionales le llamaban. Nada más fueron a 6 rounds las 2. Decentes. Me fue bien. Ninguna la perdí. Tu tabique está sano. Sí, Tu tabique terminó sano las No, peleas. está sano, todo bien. Y eso que estoy en Arizona, Pero no, sí, todo bien. Sí, lo hacía pues como ejercicio nada más y como defensa personal. Es bastante desestresante también boxear. El golpear, aunque sea un costal, pues es algo con lo que descargas mucha energía mala que llevas. Y es muy buen relax. Muy recomendable. Estando en el medio del póker, ¿cómo mantenerse aislado o cómo no caer en ciertas tentaciones que tiene esa vida, ¿no? La cercanía con la vida nocturna, de pronto el desorden por ahí con los horarios, el caos laboral para muchas personas, tal vez por querer dedicarse más del tiempo que se debería a las mesas. Sí. Fíjate que, y es un consejo que les voy a dar, no está mal que hagas lo que quieras hacer. Lo que está mal es que no le des tiempo a hacer las cosas ordenadamente. Si por ejemplo yo quiero tomar y salir de antro aquí en este viaje a Ciudad de México, lo puedo hacer. Pero primero tengo que clasificar al día 2 del main event, que es el que vengo a jugar. Si lo logro, mi recompensa es ir al antro a disfrutarlo y tomar como vikingo si quiero. Pero si no lo logro, al día siguiente tengo que jugar. Es un castigo volver a jugar, volverlo a intentar. Y eso es lo que yo siempre les he aconsejado a mi grupo de jugadores que son mis amigos de Torreón. Tengo un amigo en particular que es muy fiestero. Y una vez en Cancún le dije, mañana es el día 2 y esa noche se fue de pachanga. Y el día siguiente estaba destruido jugando. Entonces ya no es lo mismo jugar crudo o desvelado que jugar entero. Y ya si quedas en mesa final o en lugar 18 o en 16,
esa noche te revientas con gusto. Con toda la tranquilidad. Pero le diste tiempo a tu prioridad, que es a lo que vienes, y después ya le puedes dar tiempo a la recompensa. Bueno, para ir cerrando, porque ya el tiempo se nos fue volando, no, Sí. no sentí esta conversación como con un amigo de toda la vida, la verdad. Sí, qué gusto verte. Igual, igual. Quiero aprovechar tu conocimiento, tu experiencia en el mundo de los medios, para que me des tu punto de vista sobre la forma en que ha ido creciendo el tema de coberturas, de acercamiento de medios a hacer visualización del póker, el auge que hay en las redes sociales de mostrar imágenes, videos, etcétera. ¿Qué encuentras ahí rescatable y qué encuentras que al contrario digas, bueno, esto habría que mejorar un poco o tal vez no hacerlo? Fíjate que yo estoy muy contento por lo que vi ayer. Ayer les platico, ayer abrí Facebook y me apareció una transmisión de Poker Palace de la mesa final del torneo Opener. Y me dio mucha felicidad saber que se le dé una importancia tan grande a un evento en México, donde puedas ver una transmisión con comentaristas que saben de lo que estaban hablando, que es muy importante. Segundo, que haya lectores de cartas en la mesa final para que tú puedas disfrutar el juego y ver las barajas de cada jugador. Y segundo, que el software que utilizaron ayer, que se me hizo muy moderno y muy padre, te decía las fichas que tenían los jugadores automáticamente, o no sé si manejado, como sea, pero funcionaba. Todo eso se me hizo muy chingón, esa es la palabra. Se me hizo muy chingón porque nadie lo había hecho en México. Lo intentaron hacer en algunos años en Guadalajara. Yo estuve presente en ese torneo y nunca se pudo hacer como salió en este evento que vi ayer. Me encantó, hablé con César, lo felicité, le dije, eres el primero que te atreviste a hacer estas cosas. Vi el dealer que estaba repartiendo en la mesa final. No lo vi que se equivocara una vez, Jorge. No lo vi que se equivocara ni una vez. Eso es lo que necesitamos para que las cosas mejoren siempre. Tener un organizador que se atreva a hacer las cosas bien, que las haga, no nomás que se atreva, que las haga, que invite a gente como ustedes, que hacen las cosas profesionales. ¿Cómo? Demostrándolo. ¿Cómo? Pues con la tecnología que traemos, con los comentarios, el conocimiento que tenemos. Es básico y debió de haber sido hace muchos años en México, y apenas es la primera vez que lo veo y estoy bien contento porque yo creo que parte del que yo esté aquí, primero por la invitación de César, me dijo, quiero que estés, voy a inaugurar una arena nueva del póker, bla, bla, bla. Y el evento lo quiero transmitir en vivo, bla, bla, bla. Bien hecho, bla, bla, bla. Y por eso estoy aquí. Porque me gusta apoyar las cosas. Porque si no hubiera un plus en este evento, a lo mejor yo hubiera terminado por decidir, tengo mucho trabajo y cosas que hacer, de hecho, que dejé de hacer para venir a jugar. Primero porque lo disfruto, segundo porque me encanta el Palace, aquí el casino. Siempre que estoy en Ciudad de México juego aquí, la verdad me tratan muy bien, me ofrecen comida, bebidas, no te cobran las bebidas ni la comida si estás jugando cash. Increíble los dealers, todo muy padre, que ya quisieran tener otros casinos. Y segundo, el evento con los garantizados muy padres, con los buy-ins en buen precio, o sea, muy rentables. Y por último, pues que están ustedes aquí. Gracias. Bueno, pues un honor estar incluidos ahí como dentro de los atractivos que te traen. Claro que es Nuevo atractivo. México. Muy agradecidos con tu presencia, Gerson. No, gracias, pues gracias a ustedes por la invitación. Muy grato encuentro. Esperamos tenerte de nuevo en esta misma mesa, ya no para entrevistarte, sino para estar siguiendo tus cartas y A eso viendo, vengo. y viendo cómo terminas en la mesa final Si del no es evento el del principal. knockout, va a ser el del main. Yo esperaría que sea el del main, que es en el que tenemos transmisión. Te puedo hacer una Ojalá apuesta. las dos. Te puedo hacer una apuesta de 20-1 si quieres, Jorge. Encantado la tomo porque si la gano me sirve el dinero, y si la pierdo voy a estar muy contento Qué de padre. verte en la mesa Sí, final. muchas gracias. Gerson, Muchas gracias. un placer. Esto fue un episodio más de Poker Live, esta vez desde Ciudad de México. Gerson Bachman, jugador nacido en Torreón, un Gracias. símbolo de una generación del póker mexicano. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.